Bienvenidos a Laboratorio Autodidacta Podcast. Mi nombre es Edgar Espinosa. Y yo soy Esperanza Chacón y en esta oportunidad tenemos un invitado especial. Se trata de Luis Carlos Bonilla, docente universitario, investigador, sociólogo y sobre todo padre de familia de dos preciosas niñas. Bienvenido, Luis Carlos. Gracias, Edgar. Para nosotros es una alegría contar contigo, sobre todo porque en tu experiencia vital tú estás desarrollando la docencia a nivel universitario. Tienes bastante información sobre la educación formal, la que nosotros vivimos, pero también estás incursionando en el caso de tu niña en la educación alternativa. Esto nos permite a nosotros abrir un diálogo para encontrar dos paradigmas distintos. ¿Qué nos podrías decir alrededor de esto? Bueno, muchas gracias por invitarme al podcast, Edgar. Bienvenido. Em, sí, este proceso de confrontación, porque en realidad es una confrontación entre dos paradigmas, dos modelos, dos visiones de mundo distintas, eh, se dan a partir de la paternidad. Es la paternidad la que a uno le mueve todo en la vida. Y con la hija mayor, con nuestra hija mayor, es usual que uno comience a tratar de plantear lo que uno vivió, la educación tradicional, lo que uno recibió, las formas, los métodos y demás, pero caemos en cuenta de que no resulta ser lo más feliz para la dinámica familiar y para la experiencia de ella. Cuando la hija de uno comienza a decir, es que no me gusta, es que no me quiero levantar, es que estoy aburrida, siempre hacemos lo mismo, siempre estamos sentados, entonces es el punto en donde uno dice, bueno, si esto no funciona y me comienza a hacer eco a mí, recordando también ciertas prácticas educativas que pasaban por el cuerpo y que sencillamente uno se sentía inmovilizado, atado a un pupitre, controlado en el tiempo, entonces uno dice, bueno, porque hay que hacer lo mismo con los hijos, las hijas de uno. Entonces ahí, por dicha, mi esposa, Marce y yo estuvimos como en sintonía en esa parte y dijimos, bueno, se puede hacer algo distinto, podemos plantear algo distinto. En medio de la pandemia, que la pandemia genera también ese tipo de revisión de vida, es como un deténgase todo y comenzamos a volver a ver todo lo que está pasando, decimos, bueno, viene el embarazo de la menor y tenemos como un tiempo más de reposo. Incluso ese periodo de gestación nos dio el chance de reposar, dialogar y realmente meditar en lo profundo qué era lo que queríamos para la menor, para la mayor, perdón. Y decimos, bueno, ya sabíamos de alternativas existentes, pero a veces el miedo siempre latente de la coacción, del qué dirán, de todo esto social, uno como sociólogo, eso es a veces el talón de Aquiles, ¿verdad? Le generaba a uno como un freno. Pero decimos, di no, aventurémonos a ver esto y vemos que los aprendizajes alternativos tienen todo un fundamento claro. No es una cuestión antojadiza, no es una cuestión ahí arbitraria, sino que realmente es el ejercicio de muchísima gente a lo largo de la historia humana reciente de decir, bueno, ¿qué se puede hacer para que el aprendizaje que cada uno de los seres humanos por naturaleza deseamos adquirir, o más bien lo atravesamos, se puede mejorar? Entonces, a partir de ahí fue que empezamos, por dicha topamos con ustedes y con otra gente maravillosa, eh, que nos permitió también ir explorando este tipo de rutas. En cada paradigma tiene sus propios parámetros y en ese sentido, ¿tú identificas algún parámetro que te ha tocado en la vivencia cotidiana así bien fuerte, que ha producido cambios? ¿Y cómo sientes que ha incidido ese paradigma en la vida? Por ejemplo, uno de ellos que siempre contrastamos con el paradigma holístico, integral, con el paradigma mecanicista que fragmenta, es la competitividad o el hecho del autoritarismo o sobre todo la expectativa por el resultado.
¿Cómo ves en esta nueva dinámica estos parámetros? ¿Cómo inciden? ¿Qué hiciste en la cotidianidad, así en la cosa más concreta? ¿Cómo cambiaste esta actitud? ¿Qué hiciste para poder dar un ejemplo? Claro, el primer caso creo que fue cuestionar la visión adulta, porque lamentablemente la mayoría de planteamientos pedagógicos, que aunque se refieren en el término mismo hacia la educación de los niños, de la niñez, está atravesada por una visión adultocéntrica en función de la persona adulta o de los que ya pasamos por las primeras etapas de desarrollo, y se nos olvida que los momentos, los procesos de vida son distintos para una persona que está en su primera infancia, para una persona que está en una etapa ya de hiperactividad o operatividad. Son momentos distintos, pero lamentablemente esa visión adulta, eh, más vertical, más del pretender saberlo todo, del pretender controlarlo todo, porque es una visión hasta de control, Ujú. eh, que se suma además a una visión, vos decís, bueno, sí, esta cuestión mecanicista está atravesada por toda una visión industrial. Es fragmentar el proceso para poder mejorar el resultado, que eso es lo que hace la fabricación en serie. Ya no es el operario, la persona que está trabajando en la elaboración de un producto, la conocedora de la totalidad del todo de lo que se produce, sino que nada más se da cuenta de un pedacito minúsculo, perdón, porque eso es lo que le facilita alcanzar el resultado óptimo, entre comillas. Entonces, esa visión se transfiere a la vida de nosotros como seres humanos porque ya no podemos ser incluso artesanos o constructores de nuestra propia historia personal, de nuestros propios aprendizajes, porque tenemos que cuadrar, literalmente cuadrar, eh, Así. en una visión que le interesa a los adultos, que son los que están en el momento de su vida productiva, también pongámoslo entre comillas, o sea, que está generando algún tipo de insumo o algún tipo de retribución o algún tipo de ingreso económico. Entonces, esa cuestionante, digamos, del pensamiento adulto, creo que fue lo primero que hicimos a la hora de confrontar paradigmas, porque en el caso de esta visión más integral, centrada en la persona, es una visión personalista, Una persona. este, nos permite realmente tener el respeto profundo a cada ser humano en el momento en el que está, entendiendo que el ser humano no es un organismo suelto al azar en el universo, sino que está en medio de un contexto particular, ambiental, cultural, socioeconómico y demás. Entonces, ya permite a uno le permite esto, ver a la persona de manera eh, más, por decirlo así, genuina, digamos, desde lo que es, Desde su desde esencia, ¿no? su físico, su mente, su espíritu, su relación, todo eso se puede ver más claro si no lo tenemos dividido, que es lo que encontramos en el paradigma tradicional de educación, donde el que impone la guía ni siquiera es lo didáctico pedagógico. Lamentablemente en la práctica lo que impone es el currículum, ese es el contenido. Entonces por eso la visión de materias separadas, por allá están los estudios sociales y por eso llegamos a las ciencias sociales en la educación superior y todo el mundo dice, pero ciencias sociales, yo lo que vi fue estudios sociales y lo que hicieron fue aprender fechas, cuando la ciencia social no es eso. O llegamos a entender las ciencias naturales como de algo ahí muy abstracto y no entendemos que es pasar por la materia viva, por la materia energética en la física o por los químicos y todo eso. Entonces esa visión fragmentaria además cae en esa visión abstracta, que el problema no es lo abstracto por lo abstracto, el problema es cuando no tiene referencia o arraigo No hay en una lo base, concreto. ¿no? No hay una base concreta, operativa, Entonces, experiencia propia. Sí. Para nosotros en este proceso es importantísimo todo lo que se refiere a las emociones, a los sentimientos, al mundo interno, ¿no? Es quizás la parte medular en donde como familias y como adultos hay la necesidad de asegurar este bienestar a los niños y a las niñas. Frente a la posibilidad de que la instrucción, el currículo, se vuelve una camisa de fuerza, ¿tú qué has podido notar en la emocionalidad, en esas señales internas que son importantísimas y que no son señales de un aprendizaje académico, sino de un crecimiento?
personal. Ujú. La metáfora que utilizamos Marce y yo con respecto a esto curricular es un poco Las metáforas ayudan. pesada, pero es como cuando nos atenemos nada más al currículum es regurgitar la información y eso lo que está evidenciando es más bien como la sensación de repulsión, la sensación de esto no es conmigo, esto no lo quiero. Em, y aunque no lo parezca, toda esa visión curricular fragmentada, lo que provoca en nuestro cuerpo primero es tensión, angustia, miedo, sensación de control y, y a veces esa visión también de segmentar todo hace que pensemos que las emociones no entran acá y realmente curricularmente las emociones no deberían de ser parte del currículum. Y aunque a veces uno se topa con eso que dicen, es que la transversalidad del currículum tiene que pasar por las emociones y uno así como, ok, el currículum es algo operativo, es algo práctico, no es un problema en sí mismo. El problema es cuando él se pone arriba de todo lo demás. Es como dirían los abuelos de aquí, se pone la carreta delante de los bueyes. Así es. No, hay cuestiones operativas que pueden servir de manera funcional para un proceso, pero no es el centro. El centro es la persona. Pero cuando más bien sometemos a los niños, a las niñas, a que se amolden a unos contenidos, uno dice, bueno, es que esto no tiene ningún sentido. ¿Cómo vamos a aprender sobre volcanes? Ahora que estoy viendo la taza aquí del volcán Irazú, ¿cómo vas a aprender sobre el volcán Irazú si ni siquiera lo tenemos al frente? Eso está en Cartago. Ok, un chico que vive en las faldas del volcán Irazú, ok, podrá entender muchas cosas, podrá entender por qué la tierra es rica en minerales y nutrientes por las erupciones del volcán. Pero alguien que no tiene nada al frente de esto, ¿cómo lo va a saber? ¿O cómo lo va a experimentar en primer momento que pasa este asunto por lo concreto? Entonces, si no hay en nuestra visión de la educación, de los aprendizajes, que el aprendizaje pasa por la experiencia corporal, por la experiencia intelectual, emocional y todo, como un todo, valga la redundancia. Sencillamente lo que estamos haciendo nada más es un entretenimiento para pasar el tiempo, para tener a los chicos, a las chicas, a las niñas y a los niños en un espacio controlado donde podamos trabajar tranquilos, entre comillas, mientras están ellos en un tipo guardería, pero que la guardería se extiende a veces desde los 0 años hasta los 18 años. Entonces, ese tipo de guarderías es como la misma lógica industrial de tenerlo nada más en un espacio específico para poder seguir operando en el resto de áreas, pero ese es el asunto con lo emocional, que se trata de meter como porque saben que eso existe, pero no se vive, no se experimenta o sencillamente se bloquea, se maquilla o se ve como, ¿cómo hacemos con esto incómodo? Lo que tú dices realmente es bastante cuestionador para el sistema educativo convencional tal como está. ¿Tú crees que en Costa Rica se han incursionado en nuevas alternativas educativas? Mucho se habla de innovación, pero justamente la innovación para mí es maquillaje, ¿no? Pero en realidad, ¿cómo ves esta perspectiva a futuro de que existan nuevas alternativas educativas? ¿Cómo sientes que está acogiendo esta realidad Costa Rica? El tema educativo es complejo, Eso. porque cuando vemos ya la política educativa, de que lo diga el Estado de la Educación en el último informe que sacan, es un asunto bastante complejo porque entramos muchísimos seres humanos, muchísimos colectivos, actuando sobre una misma cosa, entre comillas. En Costa Rica existen muchísimas, sí, podríamos decir muchísimas formas de ejecución de lo educativo en tanto, incluso lo que parece como homogéneo, como todo igual en el sector público, en realidad tiene sus variantes. Pero el problema es que termina reproduciendo una cuestión de resultados, de pensar en la evaluación nada más como un mecanismo de control para ver quién pasa y quién no, porque es una cuestión escalonada, y no realmente entender si la persona que está estudiando aprendiendo, realmente está no absorbiendo, es como una cuestión más que de interioridad, de captar el sentido de las cosas, porque al final de cuentas, cuando uno estudia algo, lo que busca es buscar sentidos. Es decir, bueno, esto es de esta manera y me puede servir de esta manera si lo vemos desde el punto de vista funcional, o me puede ayudar a entender esta parte de mi vida, etcétera. Pero cuando nada más se convierte en un contenido, por ejemplo,
de humanidades o de ciencias, como pensando en los colegios académicos, en los colegios científicos, en los colegios técnicos, que esa es como la diversidad de la educación ahora, toda académica o toda técnica y demás, pero con el mismo trasfondo, es busquemos cómo acomodamos a los niños, niñas, adolescentes a un futuro que todavía no está, porque es todo pensando en función del aparato productivo, en función de las tecnologías. En el caso de Costa Rica, que es un país que ahora está fundamentado en su economía principalmente en los servicios, por eso es que está esa necesidad de los papás y las mamás de buscar, es que ocupamos tecnología, ocupamos que tengan acceso a recursos tecnológicos, pero uno dice, bueno, pero ¿qué es tecnología? Un libro es tecnología, un hacha es tecnología, un carro es tecnología. La tecnología no es el aparato digital, pero la visión que tenemos ahora dentro de los mismos reduccionismos es decir, tecnología igual computadora, tecnología igual tablet, tecnología igual celular. Es un instrumento y no es un problema en sí mismo cuando llega en la etapa de desarrollo adecuada. El problema es reducir una visión a lo que los adultos, vuelvo al tema adulto, creemos que va a servir a futuro. Pero en realidad ahorita, si no pensamos en el presente de En las el personas, presente. en Ujú. qué es lo que están atravesando ahorita, por eso es que En el futuro. en el futuro lo que necesitamos es más especialistas en psicoterapia y demás, porque ocupamos resolver cosas que se nos atrofiaron o se nos entorpecieron en los momentos de desarrollo, no porque no se hizo nada, más bien es porque se hizo mucho. Cuando los seres humanos intervenimos tanto, 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 tanto en un proceso vital, natural, más bien comenzamos a hacer, diríamos nosotros, como enredos, que eso nos pasa con el ecosistema. Entre más mano le metemos, Más más desequilibrio intervenimos. generamos. Sí, es súper interesante lo que acabas de decir, porque en esa intervención venimos a este caso de la no directividad. ¿Cómo sientes tú de acompañar a tus hijas sin interferir? ¿Cómo vives esa realidad en la cotidianidad? Porque mucho se cuestiona de que no puede haber no directividad. Y tal vez ahí abordamos desde nuestra perspectiva cómo lo vemos, pero tú cómo la vives, porque como me parece también otro ejemplo bien lindo que pones de que si vas a estudiar geografía y ahí está hay una sobre el Irazú, pero no la ves, no es una geografía viva, no es algo que late contigo en la cotidianidad. Entonces, ¿cómo sientes eso de no dirigir a un niño o no interferir? Cuando en el segundo podcast de ustedes hablaban de las necesidades, o el primero, no me acuerdo. Ujú. Hay necesidades de sobrevivencia que claramente sí, uno tiene que atender como papá cuestiones elementales, la nutrición. Claramente yo tengo que encauzar o dirigir, o claramente en relación con pareja, em, qué tipo de alimentos van a haber en la casa. Digamos, ahí ya hay una intencionalidad de parte del papá a la mamá. Claramente no le vamos a poner, llenar la refrigeradora de helados porque sabemos que se van a enfermar las chicas, aunque sabemos que les encanta. Les encanta. Pero el asunto está, bueno, ahí hay digamos, una directividad, una intención clara de los papás de para dónde queremos ir para satisfacer necesidades elementales. El techo, el abrigo, la comida, claramente. Ujú. Pero cuando ustedes hablan, bueno, de las necesidades de realización, uno dice, bueno, sí, Eso tiene que ser. ahí es el proceso de convivencia, digamos. Ujú. Si no hay convivencia con las hijas, en este caso con las chiquitillas, sencillamente yo no voy a poder saber Sí, en qué están moviéndose, qué es lo que les gusta, qué es lo que no les interesa hacer o qué sí les interesa hacer. Primero, entonces, ocupamos convivencia, convivencia real, así es. que la convivencia real pasa por realmente sentarse a, puede ser desde nada más la presencia de estar en silencio, pero estar ahí observando, hasta establecer diálogos adecuados a su edad que le permiten a uno ir viendo por dónde es que va la cuestión. Y vamos a ver, ellos y ellas en su infancia tienen la posibilidad de confrontarlo también a uno con lo que dicen, porque le hacen a uno espejo. Además, por células espejo repiten lo que uno hace, pero también a uno le reflejan cosas que uno dice, ah, mira, eso lo dije. Entonces, es un proceso como de confrontación también de uno, de ver por dónde es que se va, porque no es que hay un camino trazado, uno lo va Así. haciendo, lo va armando, lo va dirigiendo dependiendo de las condiciones que se van dando. Entonces, yo pienso mucho en eso, la palabra convivencia, en el sentido más básico y elemental de realmente vivir en el mismo espacio,
pero no despistados unos de otros. No nada más ahí sí estamos, pero no, sino estar atentos a lo que está sucediendo, porque eso es lo que le da a uno las herramientas para hacer. Vamos a ver, en el caso de la mayor, que pues, con los más chiquititos uno apenas está como en este proceso de conocimiento todavía, pero aunque uno ya más o menos ve por dónde va la cuestión, porque son como los dedos de la mano, todos son diferentes. En el caso de la mayor, nosotros sabemos que a ella le gusta mucho leer y le encanta leer, entonces ella busca las bibliotecas, busca lugares con libros, entonces uno dice, está bien, eso le gusta, entonces y tenerle literatura que uno sepa que ella va a agarrar y va a estar leyendo. O cuando vamos a alguna parte, que eso salió mucho a mí, digamos, a mí me encanta ir a museos. A ella le gusta ir conmigo a San José, entonces, papá, cuando hacemos un viaje de papá a hija, entonces nos vamos en el bus, también para esa parte como de la aventura, irnos en bus para San José, que desde donde vivimos, que es en la costa pacífica hasta el San José es toda una travesía, es atravesar, ver gente, ver medios de transporte e ir a una biblioteca, a un museo, a un parque, ya eso motiva. Entonces, como bueno, tratar de buscar espacios de interacción real. También una de las cuestiones que nos parece aquí interesante es lo que nos ha pasado en la casa. Cuando Marcia y yo decidimos venirnos para acá, para vivir, decidimos no tener televisión y la gente se nos queda como Ujú. viendo raro. Bicho raro. Este, Bicho porque raro. nosotros estuvimos sobreexpuestos a la televisión de pequeñitos, digamos. Aunque por dicha yo agradezco mucho mi espacio de infancia, yo por lo menos tuve chance de jugar en el potrero, ir a la calle y todo el asunto y tenía referencia al televisor. Pero Marce, que le tocó la ciudad puramente, estuvo demasiado expuesta a eso y ella me decía, es que yo no quiero una pantalla en la casa, televisiva. Claramente por trabajo, yo hago teletrabajo, está la computadora, está la tablet, está el celular, más bien ya hay 4 pantallas en la casa, pero no está en la presencia eterna irradiando, porque esa es una cosa que sucede frecuentemente en las casas y que nos ha tocado cuando vamos a visitar a gente que conocemos o incluso cuando uno va a un restaurante. Está una pantalla encendida siempre Ajá. y la pantalla y la luz azul tiene la capacidad de atraer la mirada y uno puede estar comiendo y aunque uno haga ejercicio consciente, de no voy a verla, es como tratar de verla, volver así como inconscientemente hacia allá. Entonces nosotros optamos por eso, no tener una televisión encendida constantemente, primer detalle. En el caso de cuando, porque vamos a ver, a nosotros nos gusta el cine, que también esa es otra cosa. Claro. Con el caso de la mayor, ya, y estamos en el proceso de que ese tipo de cosas le gusta. Además que con sus pares hablan de temas, es como de, no quiero ver tal cosa, porque entonces uno modera y bueno, vamos a verlo juntos, nos sentamos a ver de qué se trata el asunto Ujú. y se saca el espacio. Pero, primero, para verlo juntos. Segundo, en un formato limitado, pantalla de la compu o Sí. algo muy, muy preciso y con tiempos establecidos. Porque el problema es con el ruido constante de las pantallas, de todo esto, porque vamos a ver, la pequeñita tiene poco más de 2 años. Y uno lo ve con el teléfono, entonces ella también incluso con el juego ya que está teniendo sola, ella nada más la ve ahí hablando con la mano. Entonces es parte de la imitación y uno dice, bueno, realmente lo está haciendo porque nos ve a nosotros. Bueno, si por trabajo aquí, si me ve con el teléfono, si ve a la mamá hablando con la familia que no vive aquí, o mi familia que está en otra parte del país, que nos comunicamos, entonces ella busca ese tipo de cosas. El tema está en el ejercicio consciente del papá y la mamá, porque la responsabilidad no es de ellos, no es de Claro. ellas, es de uno. Ujú. Entonces, primero hay que ser muy consciente y si uno sabe que la voluntad es mucha, pero la acción es poca, que eso puede parecer mucho, es mejor ir eliminando cosas. Entonces, eh, nosotros decimos, bueno, ¿tener una pantalla en el cuarto sirve? No, ¿para qué tenerla ahí? Es más bien como una llamada de atención. Nosotros ese tipo de cosas optamos de principio no. A otras personas puede que les cueste más. Con el tema de los celulares, bueno, el ejercicio consciente, bueno, de agarrarlo y ponerlo en un lugar donde no esté la mano. Porque a veces uno se despista y a veces uno ve a la chiquitilla ahí que agarró el celular y anda por toda la casa. Y eso es usual que no le pasen cosas así Son por muy despiste. rápidos, son muy rápidos. Pero también es el asunto de también uno saberse como el responsable, como el que tiene que tomar las decisiones, porque a los niños pequeños, y en realidad a los menores de edad, no les corresponde todavía a nuestro criterio aún. Vamos a ver, en el caso de un adolescente que todavía a nosotros no nos ha llegado la experiencia de padres en ese momento, pero bueno, ahí lo valoraremos porque no sabemos qué irá a pasar, porque ahí Ujú. pueden ya tener acceso a otro tipo de cosas. Pero lo que sí tenemos claro es, una pantalla puede servir como un espacio de crecimiento y de construcción,
o como algo para someterse a un aprendizaje, porque en realidad uno Una puede adquirir programación. algo, una programación pasiva. El asunto es pasivo. Es nada más estar recibiendo, recibiendo, recibiendo y Consumiendo, recibiendo consumiendo. cosas, que en realidad algo quedará, porque el ser humano es bien particular, ¿verdad? Pero nada de menos lo que queda en realidad es algo, información bastante inútil que tal vez no sirva para absolutamente nada y que le quedó a uno grabado en el cerebro. Sería como la música que ponía mi abuelita en Cartago, en Radio Rumbo en ese momento, que uno se acuerda de las canciones porque lo escuchaba de niño, pero ahí seguro quedaron grabadas por meramente exposición. Luis Carlos, en términos ya prácticos, podríamos decir que estas informaciones y esta dinámica de la educación no directiva que promueve el aprendizaje autodirigido, ¿ha cambiado tu relación en términos de hogar, en términos de persona, de papá? De pareja. Sí, en realidad debemos decir que sí. Mm. Primero porque nos ha demandado también que nosotros nos preparemos, digamos, nos aprendamos al respecto. Porque si venimos de un modelo tradicional, empezar con algo distinto, uno ocupa empaparse del asunto. Y en otra, realmente nos hemos relajado más. El solo hecho de no estar en esa tensión permanente, de que hay como una demanda de lo académico educativo, pero además nos dimos cuenta que era una demanda, vamos a ver, para no poner una palabra tan pesada, pero es superficial, digamos, está pendiente de cosas como vestimenta, cosas como un espectáculo escolar que, digamos, no aporta gran cosa al aprendizaje, pero que demanda mucho tiempo y muchos recursos. Entonces, hay un cambio radical en la forma de vida de nosotros. En realidad nos ha llevado a que nos prestemos atención a lo esencial, a lo medular, y que lo accesorio realmente lo vayamos dejando de lado. Entonces eso genera que la cosa se relaje y uno esté más tranquilo. Qué importante realmente identificar lo auténtico de lo sustituto. Creo que ese es el meollo de aprender juntos, ¿no? Y no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como laboratorio-autodidacta.22. En Facebook como Laboratorio Didáctico y en nuestro canal de YouTube, cada miércoles estaremos entregando un nuevo episodio. Y Y recuerden, recuerden, seguimos corazonando juntos.